Gracias, Pedro. Don Eduardo Mosquera es doctor arquitecto, catedrático desde 1999 del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Miembro también del Grupo de Investigación Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía, HUM 700. Dirige desde 1995 el Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico en el Instituto Andaluz del Patrimonio, Patronato de la Alhambra y Generalife, que cuenta con 24 ediciones. Ha coordinado 3 programas de doctorado de la Universidad de Sevilla con líneas de investigación en patrimonio desde 2001 al 2017. Miembro del Consejo Consultivo del Patronato del Real de Alcázar de Sevilla, de 2019 al 2023. Con anterioridad fue vocal de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles. Autor de informes de valoración y conservación patrimonial sobre numerosos inmuebles sevillanos, entre ellos los palacios de Monsalves y de San Telmo, Museo de Bellas Artes y Museo Arqueológico o las Reales Atarazanas. Entre sus numerosos libros y artículos, indicar que es coautor del libro Palacio de Monsalves, Historia del edificio y sus moradores. Conferenciante y docente en España, Italia, Francia, Portugal, Países Bajos, Venezuela, México, Chile y Brasil. Miembro de la Academia del Partal de Científicos y Técnicos en Restauración Monumental y de la Asociación de Historiadores de Arquitectura y Urbanismo. Como ciudadano de a pie, miembro amigo protector de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Tiene la palabra don Eduardo Mosquera. Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a la Academia por esta invitación para dirigirles algunas palabras y manifestar algunas cuestiones relativas a un segmento significativo del patrimonio de nuestra ciudad de Sevilla, el Museo de Bellas Artes y también el Palacio de Monsalves, por cuanto entre ellos se han venido estableciendo una serie de interacciones que espero puedan desarrollarse aún más para alcanzar una nueva plenitud en su desarrollo patrimonial. Quería manifestar, ya que estoy en esta docta casa que se relaciona tanto con las artes, un emocionado recuerdo a Gerardo Delgado, que nos ha dejado hace muy poco. Creo que fue el viernes, yo no pude acudir por causas de agenda, de una persona con la que compartí muchas experiencias, aprendí de él mucho y espero que sigamos aprendiendo de él, ¿no? de todo su legado. Un recuerdo para Gerardo. Bien, pues reiterando esa invitación de la Academia, que agradezco a Fernando Mendoza y demás miembros de la misma aquí presentes y ausentes, bueno, pues indicar que voy a hacer una intervención en la cual me apoyaré en muchas cuestiones gráficas para que sea más llevadera y que tiene que ver, bueno, pues con aproximaciones que se realizaron al museo en su momento y también al Palacio de Monsalves. Al Palacio de Monsalves, por cuanto la marcha de la presidencia, todavía en aquel momento había algunos departamentos, creo que el último fue el gabinete jurídico de la Consejería de la Presidencia que estaba allí en el Palacio, motivaba una expectativa para la Dirección General del Patrimonio de la Consejería, creo que era entonces de Economía y Hacienda, para darle un uso administrativo al mismo, ¿no? Bueno, pues por desarrollar una intervención que fuese adecuada, pues me pidieron estudiar sus valores patrimoniales. Aquello pues fue creciendo de algún modo, de tal manera que suscitó más interés de lo esperado y no se llenó aquello de despachos para la Consejería de Justicia, sino que finalmente pues se le vio un potencial patrimonial distinto, ¿no? Y surgió, bueno, pues esa posibilidad de confluir con las necesidades que ya abrigaba el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y por lo tanto de ahí surgió un libro que se ha citado por Fernando Mendoza, que colaboraron también 2 profesores de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Ollero y Fernando Quiles, y también un compañero de mi departamento, José Manuel Aladro.
Y por otra parte, pues surgió la necesidad de implementar un informe a la vista del programa planteado por la Dirección del Museo de Bellas Artes de Necesidades, de hacer un informe de viabilidad que pueden ustedes descargarse en Internet. Está localizable este informe en abierto, pueden descargárselo en la web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que promovió el propio instituto con la figura de Román Fernández Vaca y de Lorenzo Pérez del Campo, entonces alto dirección del mismo, y que llevamos a cabo José Luis Gómez Villa, Julia Rey, Beatriz Castellano, que entonces eran 3 miembros del instituto, y yo mismo, y también con el apoyo del profesor Víctor Pérez Escolano, que también aquí se encuentra. Y bueno, pues como resultado de aquello que se realizó en 2005 se tomaron una serie de decisiones y de acuerdos, pero bien, sabemos que no se ha progresado en esa línea y me decían de la Academia, bueno, pues volver un poco a reflexionar sobre estas cuestiones, bueno, poniéndoselas de manifiesto a ustedes, pues para que como integrantes de nuestra sociedad civil, pues en algún momento sea más operativa esa cuestión. Empiezo con un fragmento de un plano del museo a la izquierda, previo a una de los periodos de grandes reformas por Balbontín y Delgado Roig, como una interacción de un museo que va a ser receptivo de una obra que estaba en el Palacio de Monsalves desde 1860, que era el techo de la casa de Juan Arguijo. Lo he colocado de esta manera, normalmente se ve de la otra si uno lo mira en la proximidad, pero si lo mira teniendo por delante a Júpiter, bueno, pues al fondo está la caída de Phaeton realmente como resultado de la gravedad, ¿no? Se puede ver de las dos maneras. Bien, como vamos a hablar de museo, pues evidentemente lo que quiero participarles a ustedes es que la idea de museo es algo en constante evolución y que incluso el Consejo Internacional de los Museos, el ICOM, organismo al que pertenecen algunas personas que veo por aquí, no hace mucho, en el año 22, propuso evolucionar la definición, la va ampliando, ¿no? Normalmente la va ampliando y bueno, pues aparte de su comienzo sobre institución sin ánimo de lucro permanente al servicio de la sociedad y todas esas tareas que tiene relativas a patrimonio material e inmaterial, pues habla ahora de temas como la apertura del público, la accesibilidad y la inclusividad, ¿no? Y fomento de diversidad y sostenibilidad. Son cuestiones que por lo tanto atañen a los museos y que lógicamente pueden chocar con la realidad de la dificultad de cumplir estas cosas por parte de museos en los estados en que se encuentran, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas importantes, el que sigan ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, reflexión e intercambio de conocimiento. Todos sabemos, y repaso muy rápido, que en gran medida la idea de museo público, que es de lo que estamos tratando, pues se cimenta tras la Revolución Francesa y sobre todo, bueno, con 4 grandes establecimientos, 2 muy dedicados a las artes, ¿no? El Palacio del Louvre o el que se estableció en el convento de los Petit-Augustins, y otros muy relacionados con la formación, ¿no? Con la formación en artes y oficios, que también derivó en contenidos museísticos en un momento determinado, en el Conservatoire de Saint-Martin-de-Champs, donde sigue, ¿no? Y complementado con uno de historia natural en el Jardin des Plantes, no lejos de Luxemburgo, ¿no? Del Palacio. Pero ya estamos observando que hay ubicaciones en edificios de origen conventual, monacal, o también en grandes palacios, ¿no? Y hoy trataremos pues, de un exconvento y de un palacio, ¿no? En su dimensión, en la dimensión que tienen. Estos fueron grandes museos nacionales que luego conllevan, a partir, bueno, en el momento del consulado, en la época de la convención, habían surgido estos, pues ya en el momento del consulado se crean 15 museos de carácter provincial, que van a tener un marcado ámbito de gestión desde lo local, ¿no? Saben que la estructura que se adquiere es centralizada en París, pero luego con un poder importante en lo local, con 15 museos a partir del decreto, del arrêté de Jean-Antoine Chaptal.
Al paso de que en aquellos años todavía se seguía, bueno, pues como en el Hotel Cluny, que tenía que ver con un testimonio del pasado de la Iglesia, pues acumulando antigüedades, etcétera, desarrollando museos con una base, en algunos casos, de arte medieval, como este, etcétera. Los 15 museos se distribuyeron en lo que era Francia entonces, incluía a Bruselas y a Ginebra, ¿no?, por ejemplo, pero traían consigo un compromiso de los gobiernos municipales en el desarrollo de los mismos, ¿no?, de disponer de unos locales en los cuales emplearon muchos edificios desacralizados, confiados a la Iglesia, ¿no?, usar las arquitecturas religiosas. De todo esto, bueno, pues quedan permanencias, reutilizaciones, integraciones de edificios religiosos, o el Hotel Cluny, que se mantiene y con renovaciones recientes allí en París, o el Museo de Arte y Oficios en Saint-Martin-de-Champs, también en París, o tantos otros ejemplos como la Abadía de Saint-Pierre-le-Nonain en Lyon, o la Cour d'Or en Metz, ¿no?, museos que han seguido una importante evolución en todos los casos a partir de ese decreto. Seguimos teniendo vinculaciones con la arquitectura religiosa en museos en evolución como el Museo de la Cartuja de Douai, o particularmente en el espacio intermedio entre el antiguo convento de la Visitación de Nantes y la capilla de los oratorianos, ¿no?, que bueno, pues hoy forma parte del Museo de Arte de Nantes, y ya lo comentaremos con posterioridad por ser un caso de ampliación de museos. En nuestro país sabemos que desde 1767, sin un efecto de creación museística clara, pero la disolución de la Orden de los Jesuitas marca una serie de exposiciones, el intento de un museo por José Bonaparte, pero sobre todo a partir de la desamortización, pues la creación de una serie de instituciones que emplean edificios obtenidos a partir de ese proceso desamortizador, ¿no? Un ejemplo sería el de la Trinidad de Madrid, que luego desapareció como tal y su colección se lleva al Prado, ¿no? O, al paso de ello, pues siguiendo el modelo francés, la creación de las comisiones provinciales de monumentos, donde se producen iniciativas y consejos para la creación de museos. Hay un momento en el que se valora especialmente la entrada en esos edificios religiosos exclaustrados de un modo temprano para convertirlos en museos. Sevilla, pues, hacia 1840, creo recordar, fue el Museo de Bellas Artes, en el convento de la Merced Calzada, y que pronto va a compartir con un museo arqueológico. Va a ser una característica que va a tener los dos, y entre otros organismos que van a confluir en el edificio, mientras que otros temporalmente van a tener ese uso, ¿no? El convento de Santa Clara de Mérida ahora ya no es un museo arqueológico que se lleva al Museo de Arte Romano, sino que es solo de arte visigótico, y el de Bellas Artes de Valencia se sitúa primero en el convento del Carmen, aunque luego va a salir de allí, y el convento del Carmen ahora es un centro de arte contemporáneo. Pero la idea es que pintura, por una parte, y luego por otro el mundo de las antigüedades van a convivir. Es un caso de creación de dos en un mismo inmueble, ¿no?, en base al característico de Sevilla, en el antiguo convento de la Merced Calzada, ¿no? Bueno, seguimos con permanencias. Recordar que uno de los museos nacionales más importantes, el de escultura, está también en otro edificio exconventual. Lo que digo es la validez, la perdurabilidad de esto, porque ya hemos visto que muchos museos se establecen con la desamortización en exconventos, pero el de Sevilla perdura. Luego es un valor de antigüedad importante, con unas componentes históricas que matizan sus rasgos patrimoniales como museo, ¿no? Y eso es lo que yo querría hoy insistir, ¿no? Y bueno, pues todos conocemos, aquí hay personas que han estudiado mucho a Juan de Oviedo, etcétera, las autorías de arquitectos, etcétera, del inmueble conventual, que se renueva desde su origen medieval, ¿no? Y como incluso en situaciones más recientes, pues todavía la validez del patrimonio conventual para espacios museísticos se establece, ¿no? Centro de Arte Contemporáneo Carmen, en el antiguo desamortizado, que había sido de pintura de Valencia, o como lo tenemos establecido en la Cartuja. Fernando Mendoza conoce muy bien este fragmento arquitectónico de la Cartuja, con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Hubo muchas disposiciones a partir de 1849 que se organizan las academias y los estudios.
se asignan una serie de provincias. Sevilla entra en las de primera clase, en el nivel de máxima categoría, y luego hay otras disposiciones como la del 57, también son varias, ¿no?, realmente, del Gobierno, relativas a museos de pintura y de escultura, la figura del Museo Provincial, etcétera, que se van a producir, ¿no? En el año 13 se reorganizan los provinciales y municipales de Bellas Artes y aparece, bueno, pues muy estrictamente para el Museo de Bellas Artes un Real Decreto que se acompaña poco tiempo después, un mes después o algo así, de un Real Decreto de desarrollo, ¿no? Es decir, que la legislación se va agolpando. Bueno, como resultado de la desamortización hemos dicho que, y como un carácter patrimonial relevante del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que si fue Museo de Pintura, Museo Provincial, Museo de Bellas Artes, todas estas denominaciones que tienen que ver también con el periplo legal complejo que ha seguido, bueno, pues lo tenemos gracias a este levantamiento de un ingeniero militar en su momento, bueno, pues en una situación previa a las reformas que motivan su desarrollo y la convivencia de múltiples usos, ¿no? Como es conocido, pues no nos vamos a entretener mucho, hay muchas áreas desaparecidas, particularmente la enfermería, noviciado, esa hipotética sala de profundidad, las obras que marcan el museo son las de otra relación con la ciudad, con la dotación de un espacio público de referencia ante él, que es la plaza del museo, a la que se incorporará la estatua de Murillo finalmente, Balbino Marrón con el proyecto, Sabino Medina con la escultura, de algo que hoy en día tiene evidentemente otro aspecto y que no es el neoclásico. Como sabemos, estas son imágenes que van a llegar hasta los años 40 del pasado siglo, ¿no? Es decir, apenas van a durar 80 y tantos años, ¿no? Aquí las vemos ya con Murillo y incluso aquí figura arriba el Museo Provincial y abajo Academia de Bellas Artes, ¿no? Por el alojamiento de una serie de organismos, Comisión de Monumentos, Academia de Buenas Letras, Academia de Bellas Artes, tanto el arqueológico como el de Bellas Artes, y también las escuelas, ¿no?, de artes, etcétera, que hubo allí. Esta es una imagen de un aviador suizo, de Walter Wiffelholzer, que nos muestra algo que es interesante para nosotros. Nos muestra el museo ya dotado de su plaza y la pervivencia de otros elementos muy relacionados históricamente con el convento de la Merced Calzada, que era la iglesia del convento de la Asunción, también de mercedarias, que se va a demoler hacia los años 60 en Sevilla. El convento hoy está en la calle San Vicente más arriba, o el colegio de San Laureano, también perteneciente a la Merced Calzada. Saben que los descalzos se fueron a territorio prácticamente de la judería, ¿no? Calle San José, y unido por levíes estarán los dos conventos, el de varones y el de mujeres, ¿no? Y aquí, bueno, pues un poco más a la derecha, aquí aparece Monsalve, ¿no? Estaría aquí. Aquí. Esta es la estructura de Monsalve en una fotografía del año 28, ya con las reformas regionalistas de Aníbal González. Este sería Palacio Monsalve. En otra vista de Sevilla, esta era la vista completa de Sevilla de Holgen, tenemos una aproximación al museo, aún persistiendo la iglesia, lógicamente, de la Asunción, y con la fachada de Balbino Marrón aquí. Aquí es más legible, pues, el desarrollo de la fachada de Monsalves y la serie de juegos de las cubiertas del Palacio de Monsalve. Lo que estoy marcando es realmente la proximidad física en el paisaje histórico urbano de Sevilla de ambos edificios, como se están viendo. Otras imágenes de los años 20, donde todavía perviven pues, esos elementos de proximidad con los que estaba relacionado históricamente el exconvento de la Merced, como ya he dicho, la iglesia perdida, y por supuesto aquí ya nos encontraremos con Monsalves, ¿no? Vemos en este escorzo todavía una mayor proximidad al mismo, ¿no?
Sabemos que después de la Guerra Civil, la marcha arqueológico a la Plaza de América, al Pabellón Renacimiento, a este edificio de Aníbal González, supone, bueno, por idea de Joaquín María de Navascués, ¿no? Porque la idea primera era llevarlo al Pabellón Mudéjar, ¿no? Pero cambian y se lo cede el ayuntamiento y va allí. Bueno, pues es la de hacer un profundo marco de reformas ya, donde, bueno, pues todavía había una serie de usos que vamos a comentar que se producían, ¿no? Pero ya marcha y, bueno, podía de algún modo expandirse la colección, el Museo de Pinturas. Estos son los levantamientos que hacen Alberto Balbontín de Horta y Antonio Delgado Roig. Aquí hay una serie de anotaciones funcionales, las pongo en detalle para que vean, bueno, pues que había sala de actos, que estaba la Academia de Buenas Letras, que estaba la Comisión de Monumentos, la Academia de Buenas Letras tenía también su biblioteca, o la de Bellas Artes, ¿no? con ese acceso desde la entrada específico hacia el patio de las academias, ¿no? Mientras que la Secretaría y Dirección vemos que está a la entrada a la izquierda, ¿no? El proyecto, pues bueno, en un telegrama Alberto Balbontín se dirige a Antonio Delgado Roig, a su compañero, y dice que tuvo una excelente impresión y, bueno, en gran medida la modificación de la fachada va a ser una de las referencias principales para darle cara a una determinada coherencia con lo que sería el potencial mayor de la colección pictórica del museo, ¿no? Relativa sobre todo a la pintura barroca, ¿no? Sabemos que en ese sentido, pues la portada de Miguel Quintana, que estaba en la calle Bailén, se va a trasladar y va a constituir parte de la entrada. Dibujo. Y estos son procesos esto pertenece al legado de Balbontín y Delgado Roig de la obra. Aquí vemos cuando ya se produce la pérdida de lo que era el antiguo acceso del compás del convento y la entrada. Saben que todo esto también se ha trabajado en el informe de 2005, ¿no? Por el problema de las circulaciones respecto a que entramos en un edificio proyectado de otra manera, un edificio concebido con otros accesos y casi estamos con una fachada muy grandilocuente, pero que se articula mal con la secuencia de espacios originales, ¿no? Aquí vemos actuaciones, bueno, se mantiene la portada de José Álvarez en la antigua plazuela de la Merced, de calle Cepeda, y de la capilla y de los elementos de arriba donde se dispuso en aquella época ya salas de pintura estos. El sector de la antigua enfermería, llamado por algunos de las huertas, aunque no fueron como tales, ¿no? Que se modificó, con demoliciones parciales en el mismo, hacia el lado de la calle Bailén, y ya los diseños de Balbontín y Delgado Roig para esos accesos. Aquí incluso se ve a lápiz el tímido, en el hueco central, tímido dibujo de la puerta, que luego sí se va a construir, está ahí a lápiz, y luego se habrá otros huecos vertical, un proceso de ordenación, y bueno, pues el paisaje que queda finalmente en el aljibe, en los bosques, como sobradamente conocido, pues voy rápido, y por supuesto en el claustro principal, donde todavía, bueno, pues hay esa no permeabilidad y el intentar usar todavía esos espacios de los corredores como espacios expositivos, ¿no? Como ámbitos expositivos. Bueno, pues dada la densidad del exconvento, ¿no? Concebido como museo de algunas imágenes. Bueno, se van a producir algunas demoliciones. Vamos a ver que la más característica es la de la antigua sacristía, la sacristía que se convertirá en el patio de las Conchas y sobre la que se ha argumentado si esos 400 metros cuadrados debían revertir a espacios positivos o no en algún momento. Sobre los medios de seguridad de los trabajadores no voy a comentar. Este es el patio de las Conchas en su momento y la solución que le dan Antonio Delgado y Alberto Balbontín. Bueno, que ya queda como una imagen consolidada, ¿no? Que es una imagen pues, de los años 40, ¿no? En el 47 se acabaron estas obras, ¿no? El propio Alberto Balbontín rotula abajo el Museo de los Lindos Bancos, aludiendo al mobiliario de esos espacios que formaban parte en el claustro, en la galería baja del claustro del mismo, ¿no? Y los criterios museográficos de aquella época eran estos, como bien han diferido
muchísimo con el tiempo y hoy no concebiríamos una exposición de estas características en la iglesia, o dos imágenes muy parecidas. La de la derecha es una fotografía que está en el archivo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y esta otra del legado Balbontín. Bueno, pues todos esos trabajos de adecuación que se fueron sucediendo en su momento con las distintas salas de primitivos, etcétera, o arriba de la antesacristía, ¿no? Ese espacio que se trabaja en rincones más para la pintura del XIX, etcétera. Y sabemos que, a pesar de todas estas reformas que tuvieron mucho, bueno, pues de relocalizar sobre todo, pero en gran medida tampoco entraron en cuestiones como la climatización, determinados aspectos constructivos y estructurales motivaron que la pérdida de calidad ambiental y constructiva del edificio albergara una serie de actuaciones graduales, sin un plan concreto, aunque aquí vemos en la escala global del edificio, en el proyecto de José Galnares y de Rafael Manzano, bueno, pues algunas de esas propuestas de reconexión de espacios, ¿no? Que se convierten en espacios más amplios, rompiendo determinadas divisiones históricas que se motivaron. Javier Feducci, que va a ser el siguiente protagonista, desarrollará una interesante investigación. En la memoria de su proyecto está, acompañado de una historiadora, de todo ese complicado proceso vivido desde finales de los 40 y sobre todo en los años 60, 70, ¿no? A partir del año 80 y hasta el año 93, con el museo cerrado durante la Exposición Universal de Sevilla, pues se acomete el proyecto inacabado, así se llama, el proyecto inacabado de Javier Feducci por parte del Ministerio. Está incluido dentro de una exposición que itineró por América, llevando en su portada a una serie de museos. Está el de Huesca, está el de Cáceres, está el de La Coruña, está el Prado, abajo a la izquierda, está el Museo de América y arriba a la izquierda está el Museo de Sevilla, como un ejemplo de intervención global, ¿no? En su momento, en el año 93. Intervención que ya en algún momento se evaluó como insuficiente debido a las necesidades de la colección, a las necesidades de dotar al servicio, al museo, en el momento en que la museografía había progresado enormemente. Bueno, sabemos que en su momento, pues, en aquel instante, el propio Feducci apareció con procesos proyectuales dedicados a la ocupación sobre el espacio de la mal llamada huerta, ¿no? El espacio que quedaba libre, entre otros, e incluso con soluciones bajo cota, es decir, de sótanos, etcétera. Finalmente eso no se llevó a cabo, como tampoco se valoró cuestiones relativas a hacerle un remonte, es decir, un aumento de edificabilidad en altura del museo, ¿no? Bueno, el museo se abrió en el 93 y ha ido siguiendo, bueno, pues su itinerario hasta nuestros días, que lo hace reconocible y reconocido, pero durante aquel momento, durante el propio desarrollo del proyecto de intervención, a mediados de los años 80, ya con la Consejería de Cultura instalada, surgieron movimientos en favor de una ampliación necesaria del museo, que se querían llevar, pues, a esos territorios, bueno, por una especie de lógica histórica, al antiguo Colegio de San Laureano, que está próximo, y cuestión que no prosperó, como tampoco prosperó por el problema del sector urbano donde se encuentra y el valor que alcanzan los inmuebles, con el Palacio de los Condes de Casagalindo, que era un monumento histórico-artístico declarado ya en el año 68. El museo se declaró, como tantos otros, en 1962 y en 1968 se había declarado. Luego intervenido por Rafael Manzano, por cierto, y bueno, la idea era establecer una interconexión con un paso inferior subterráneo hacia Casagalindo, bajo la calle Alfonso XII, pues como tiene hoy en día, por ejemplo,
el Kunstmuseum de Zúrich, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Con la ampliación de David Chipperfield, si la conocen, que pasa por debajo de la plaza y se conecta con el antiguo inmueble, ¿no? A su vez ampliado, ¿no? Ahí sí tienen suerte y amplían los museos. Bueno, entonces, bueno, surgió el tema de buscar un inmueble donde ampliar, ya que fallaron esas dos operaciones, y con posterioridad, más tardíamente, y con esas necesidades marcadas por las sucesivas direcciones del museo, pues se pensó incluso en la Residencia Santana, que es ese edificio que está en esta manzana en rosa a la izquierda, y que bueno, también se llevó a unos precios muy elevados y que tampoco tenía unas prestaciones arquitectónicas, pensamos que muy precisamente idóneas, ¿no? Por lo tanto, surgió al compás de la cuestión que les he comentado del abandono de la presidencia que marcha a San Telmo de la Junta de Andalucía, pues la disponibilidad de Monsalves y también del inmueble de la Biblioteca Pública, que estaba cerrado desde 1999 porque se había trasladado a la actualmente construida Infanta Elena, que hicieron Cruz y Ortiz, ¿no? Saben perfectamente. Entonces, bueno, pues de esos dos inmuebles se hizo un estudio, ¿no? Lógicamente, hablando de Monsalves, hay que recordar el linaje de los Tous de Monsalves, toda esa secuencia de nobles y aristócratas, los condes de Benagiar, hasta los marqueses de la Granja, que de algún modo pues, desarrolla todo un hilo que llega desde la Edad Media hasta entrado el siglo XIX, ¿no? Y van siguiendo en esa localización el que dibuja Richard Ford, el inglés, precisamente en su manual para viajeros por España y lectores en casa, aconseja a los ingleses que vengan a Sevilla que vivan por la calle de las Armas o mejor por el barrio San Vicente, que es el más señorial de Sevilla. Ya iba dando consejos privilegiados. Perdón, pero la batería se está agotando y no sé si está esto enchufado. ¿Ahora? Sí. Que la regleta no tenía el interruptor encendido. Bueno, es el célebre dibujo de Ford. Al fondo, lo que ahora forma parte del silencio, a la izquierda, tenemos la portada manierista, magnífica, muy en la línea de lo que Hernán Ruiz III, el hijo de Hernán Ruiz II, planteó en Córdoba, que es el apeadero, y luego la puerta central, que es la entrada al patio principal de la casa, ¿no? Aquí la tenemos en detalle. El profesor Albardonedo nos ha hablado de cómo se adquieren las viviendas enfrente de las casas, creo que eran dos solares, dos casas, para convertirla en solar y hacer una plaza para un mejor giro de los carruajes y tener una perspectiva, un poco como lo que pasó con Pilatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos pues, ese apeadero dibujado por Richard Ford, y el interior desde la otra puerta, ¿no? La puerta menor, hacia el patio principal, ¿no? De estos interiores domésticos sevillanos. Su esposa, Enriqueta de Ford, distribuyó una invitación para que concurrieran unas amistades a las 9 de la noche, fíjense la hora, y se iba a bailar, ¿no? Porque ¿dónde se bailará? Que vayan a su casa, a la casa, porque eran residentes, ¿dónde? En la casa de los Monsalves, ¿no? Es decir, que sumamos a esos valores históricos sobrevenidos, a esos valores arquitectónicos, etcétera, bueno, pues el hecho de que fue un ámbito de la vida de personajes tan cualificados como Richard Ford. Después de los marqueses de la Granja, va a adquirir el inmueble, lo va a adquirir Miguel Sánchez Alba, que va a ser marqués de Aracena, ¿no? Su hermano Javier va a estar en la Plaza del Duque y él aquí. Aquí hay algunos proyectos arriba de reformas de las fachadas de la calle Alfonso XII de Monsalves, del último periodo previo a la llegada de Sánchez Dal, y abajo vemos el encargo en 1904 a Aníbal González de la reforma intensa que va a hacer del viejo edificio ya para Sánchez Dal, ¿no? Se conserva en el archivo de Fidas, el
el esquema de lo que sería el patio, bueno, con esta carga neorrenacentista. La verdad que el edificio es un catálogo, ya con Aníbal González, de neomudéjar para el apeadero, para todo lo que sería la llegada de carruaje, etcétera, con un aire incluso casi preindustrial. Luego tenemos neorrenacimiento, pero también se trufa con neoalambrismos, etcétera. Es todo un catálogo de arquitecturas que llaman a ser un contenedor idóneo para colecciones amplias, ricas, ¿no? Como son tanto, y lo hablamos luego en el informe, las colecciones que están muy infrarrepresentadas por carencia de espacios, de finales del XIX casi a principios del XX, y de determinados legados de colecciones gestosos, etcétera, que, bueno, pues en la memoria recogimos. Este es el aspecto del patio principal, y en las fotos de Alberto Villar Movellán, la cupulita esta desapareció, por cierto. Proyectos de Aníbal González para la jardinería, donde se observa abajo, esos dos salientes son la portada manierista que se ubicó dentro, dejó de estar fuera, donde vemos ese neorrenacimiento, esa arquitectura un poco Monterrey, Palacio Monterrey de Salamanca, y nos la vamos a encontrar allí. Nos la vamos a encontrar allí, y a la derecha pues hará otra nueva portada con el escudo de los Sánchez d'Alf. Ahí lo hará ese a la derecha Aníbal González. Al fondo está la cancela hacia Alfonso XII, ¿no? Que tenía permeabilidad por ese lado en aquella época, ¿no? Y bueno, pues el desarrollo posterior, como sabemos, es que la familia Sánchez d'Alf va a vivir allí hasta que, con posterioridad, en el año 42, su viuda pues va a hacer una segregación de parte de la esquina con Almirante Ulloa, que es una casa que había iniciado Juan Talavera, pero luego siguió el propio Aníbal González, la retocó, se va a perder, y el resto va a pasar a la Compañía Sevillana de Electricidad, que va a estar ahí pues como 30 años, ¿sí? Creo que son 30 años. ¿Sí? En esos 30 años pues va a aumentarla. Se pierde por un lado, pero ya había hecho una adquisición de 2 casas de los Cámaras que suponía unir Alfonso XII con Monsalves. Y, por tanto, este nuevo desarrollo a la izquierda que vemos que duplica el del alzado de Aníbal González, que está aquí a la derecha, que vemos que aquí tiene este desarrollo más pequeño y que se multiplica aquí, porque con estos 2 vanos, esas 2 ventanas de abajo hacia arriba, hacia el mirador de arriba, era de la Casa de los Cámaras. Hace una ampliación mimética Rafael Arévalo, y por tanto también desarrolla una ampliación sobre lo planteado en los proyectos que vimos antes, en el caso de Alfonso XII, que ya se cierra, se sobreleva y se cierra respecto al patio, ¿no? Aquí vemos a la izquierda los proyectos de Rafael Arévalo, que todavía contenían la portada, pero que hay un momento en que desaparece. Yo hablé con algunas personas de Sevillana, con Eduardo Ibarra, que tanta conexión tuvo con Sevillana, y no sabían a dónde fue a parar. No sé si alguien lo sabe, pero yo en aquel momento de investigación, y mis compañeros de la Pablo Olavide, no encontramos una persona que supiera decirnos a dónde había ido esa portada, que quizá fue vendida y llevada lejos de Sevilla, ¿no? Aquí vemos, por tanto, abajo a la derecha el proyecto final de Arévalo, ¿no? Y, por supuesto, Arévalo estructura muy bien un eje horizontal, un eje longitudinal del palacio, y luego un eje transversal operacional para las necesidades de la compañía. De algún modo regulariza estas cuestiones. Aquí vemos al cardenal Segura en el momento de la inauguración de la sede, y algunos detalles, bueno, pues de la pervivencia todavía de esas circulaciones que había entre el comedor de verano abajo y arriba, en el comedor de invierno, era donde estaba aquí en esas 3 ventanas estaba el techo de Juan de Arguijo, ¿no? Aquí en esta sala, aquí estoy señalando con el reloj, ahí estaba el techo. Y vemos que a la izquierda ya no está la portada, ¿no? Ya vemos que no está la portada, ¿no? Aquí arriba a la derecha vemos, por ejemplo, el cuadro de Alfonso Grosso, que era de la Virgen de los Reyes, que era la protectora de la Compañía Sevillana y que se quedó allí. No sé si sigue, la verdad. Y bueno, pues luego la sala de juntas, de reuniones, el patio de la Casa de los Cámaras en el centro, que sería un poco el espacio público para los clientes de la compañía, y bueno, pues el espacio administrativo o de delineantes y técnicos de la compañía, que vemos ahí, más salas de reuniones, etcétera.
La compañía tuvo un decurso en el cual vio sumar una finca más. Adquiere Alfonso XII 19. Es una casa que está en arquitectura civil sevillana por Collantes de Terán y por Gómez Stern, está ahí incluida, con un hermosísimo ninfeo al fondo. Todo aquello fue desmontado y desapareció más adelante, durante la etapa de la compañía sevillana, desde el año 49 por ahí hasta el 72, apenas se intervino, pero fue adquirida. La compañía sevillana sabemos que con Felipe Medina y jóvenes arquitectos, Manuel Trillo, Ángel Orbe, etcétera, desarrolla una nueva sede, ese edificio de arquitectura netamente moderna en la Huerta de la Salud, a la que va a trasladar su sede en torno al año 70 aproximadamente. Luego en el año 72 ya esto le sobra, lo quieren enajenar, y a la propia Otaiza le encarga un estudio de viabilidad, de vender por zonas, 5 zonas, las 4 fincas que tenía, en 5 zonas, o bien un hotel con aparcamiento, o también pues dividirlo en apartamentos, viviendas, oficinas, zona cívico-comercial y más aparcamientos, ¿no? Esto todavía pues en el filo del año 70, 72, por ahí, ¿no? Espíritu de la época, ¿no? Podemos dudar, ¿no? Y bueno, curiosamente alguien de Otaiza va a recibir el encargo de hacer la biblioteca pública provincial, cuando en el año 72 aquello no se vende, sino que pasa a formar parte de la delegación provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Y acompañándolo a ello, esa parcela no intervenida que se desmontó, Rafael Manzano me dijo que cree que aquello que se desmontó pudiera haber ido a Santa Lucía, pero nunca me lo pudo confirmar a ciencia cierta, ninfeos, artesonados, etcétera, de la casa marcada por arquitectura civil sevillana, no lo sabemos. Bueno, fue una pérdida patrimonial en su momento, y lo que se produce es la Biblioteca Pública de Sevilla, con estos proyectos de Alfonso Toro, que son muy polivalentes, miméticos en Alfonso XII, salvo la entrada y el acceso al parking, con una arquitectura histórica abstraída en el jardín, abajo a la izquierda, y luego una moderna en el patio no accesible, no mucho más netamente Otaiza, ¿no? Bueno, en rojo hemos marcado todo lo que se demolió, a la izquierda por Arévalo y a la derecha lo que se demolió de estructuras por Alfonso Toro, para llegar a la definición actual del edificio, en el que todavía hemos dibujado aquí a la derecha. Esta es la finca segregada en el año 42. Por lo tanto, tenemos dos casas de los Cámara, una aquí y otra aquí, con el patio que hemos dicho que se usaba para la clientela, el núcleo principal, del Palacio de Monsalves, y luego la biblioteca pública. Es decir, estamos con 5 fincas, de las que 4 constituirían Monsalve, ¿no? Aquí está marcada en color azul la de la biblioteca. Y bueno, pues el sucesivo faseado del primitivo Monsalve en azul y en verde, por no insistir mucho, de la segregada, y luego a la izquierda las casas de los Cámaras y la biblioteca, ¿no? La biblioteca hemos dicho que está hasta el año 99, pero antes, en el año 83, dentro del marco de las transferencias generales a la Junta de Andalucía, se recibe el Palacio de Monsalves, abandona la Delegación Provincial de Educación y Ciencia y se convierte en sede de la presidencia, por la que pasaron varios presidentes, entre ellos Escuredo, Borbolla y Chávez, creo recordar. Estos son imágenes de la agencia EFE de algunas promesas o juras de cargo, de nuevos gobiernos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un mosaico de ese potencial patrimonial cuando está todavía el techo de la Casa Juan Arguijo, que por necesidades de conservación el Instituto Andaluz de Patrimonio estuvo trabajando con ello, y bueno, ha pasado, o sea, hacia el año 2014, me parece, al formar parte de la colección del Museo de Bellas Artes, donde ahora se exhibió en la iglesia, en la sala quinta, y ahora está en la sala décima, arriba. Bueno, son secuencias pormenores de cuánto Aníbal González se comprometió con tantos artistas, ¿no? Rodríguez Pérez de Tudela, por ejemplo, con los azulejos, ¿no? Trabajados por Mensaque, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Yeserías, trabajo con la piedra, con la madera. Bueno, pues hay un sinnúmero
de cosas que invitan, bueno, pues, a la apreciación de determinada arquitectura regionalista, ¿no?, que de algún modo señala, pues, un legado que no tenemos bien conservado, que es la del palacio de esa época, un palacio consecuente con eso. Tenemos edificios públicos, etcétera, pero en un ámbito residencial con todo ese potencial y toda esa riqueza singular, que nunca ha sido, por cierto, declarado monumento ni histórico-artístico antes, ni ahora declarado monumento por las actuales leyes. Bueno, en el parcelario vemos la dimensión de uno y otro, de una y otra finca, y el parcelario lo que sí nos marca, es importante eso, es que hoy en día, si acudimos a Catastro, tenemos evidentemente en una sola manzana el Museo de Bellas Artes, pero vemos que están fusionadas en una única parcela ya la biblioteca y Monsalves. Esto es importante porque ha pasado demanialmente y así lo reconoce el propio Museo de Bellas Artes, que Monsalves tiene las dos parcelas. Bueno, por el mismo año que hacemos ese informe de viabilidad empleando tanto Palacio Monsalves como la biblioteca pública, que es un elemento susceptible posiblemente de demolición para conseguir resolver determinadas necesidades técnicas que tiene el museo, evidentemente, que además está dotado de sótano aparcamiento, pues en ese mismo año se establecen por el Ministerio los criterios para elaborar los planes museológicos de los museos, ¿no?, tanto en su definición como en su finalidad y en la responsabilidad de los mismos, ¿no? El informe nuestro insiste en esa interacción urbana que se puede conseguir del museo con Monsalves a partir de ¿qué? A partir del establecimiento de un reconocimiento de realidades urbanas, por ejemplo, de un eje de equipamientos culturales importante, que hoy en día, curiosamente, se ha ampliado, porque hablamos del museo, hablábamos de Monsalve, hablábamos hasta llegar en el extremo a la sala de Santa Inés, que ahora emplea el Museo Arqueológico porque está cerrado, por ejemplo, y tantos otros contenedores culturales, Facultad de Bellas Artes, es decir, tenemos un pequeño, no es el Paseo de las Artes de Madrid, pero tenemos un eje a considerar que se reforzaría, pero que se prolonga luego en el Centro de Arte Contemporáneo, se prolonga luego incluso en el CaixaForum, ¿no?, si cruzamos el río, y en el propio Pabellón de la Navegación, es decir, que tenemos un eje transversal en Sevilla frente a todos estos ejes tradicionales antiguos, norte-sur, ¿no?, desde el Arco de la Macarena, esos ejes históricos que llegan al Alcázar, al Mejorcay de Tierra y todo este conglomerado bien próximo de aquí. Tenemos un eje que tiene no solo un potencial evidentemente comercial, sino un potencial de poner más en activos como infraestructura cultural y recompensar, por lo tanto, la ciudad. Está dotado, además, de espacios públicos significativos, algunos mejor tratados y otros menos, con jardinería o con setas, ¿no?, pero los tenemos de todo tipo. Y también con una conectividad muy directa con numerosos bienes culturales que hay cerca, ¿no? Es decir, que en ese sentido se trabajó esa cuestión. Luego ya pues, nos fuimos a los problemas pues, de superficies, de usos, también de circulaciones, de cruces, etcétera, de toda esa falta de funcionalidad que en algún momento pues, ha hecho clamar a las direcciones de los museos por las necesidades de reformas y de ampliaciones. Estos son los pueden localizar en el estudio del informe, todas estas cuestiones. Bueno, y tenemos al museo en compás de espera, ¿no?, con todas esas infraestructuras que nos hablan de necesidades de renovar, de innovar, con esos espacios también pendientes de su mejoría, de su tratamiento, de su refuerzo de escala, teniendo en cuenta que es un bien de interés cultural y que años después, en el año 13, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla al fin saca el sector 8, que es el de la Magdalena y el que afecta a ambos inmuebles. Afortunadamente, ambos inmuebles están en el mismo sector del plan especial, están muy próximos, pero no tenía por qué. En este caso, pues, se le ha trazado este entorno, con lo cual, digamos que hay como
un cierto esfuerzo de reconocimiento urbanístico que, sin embargo, muere con el sector, lo cual yo discutiría. El entorno que hay que hacerle, si se quiere trabajar con un entorno, debe ser otro, evidentemente. Y en el caso de Monsalves, pues nuestro informe hace una zonificación, hace unas propuestas de zonificación a partir de los ejes que estructuran, los ejes norte-sur y este-oeste, que los vemos ahí, el edificio, a determinadas capacidades, por ejemplo, para el aumento de espacios de salas temporales. Las exposiciones temporales no tienen por qué ser una sola, pueden ser varias, pueden diversificar, pueden aumentar la oferta. Tenemos en la biblioteca la capacidad de tener el auditorio del que carece para conferencias, etcétera, el museo, para tantas otras cosas como biblioteca, etcétera, etcétera, y espacios destinados a la conservación y a la administración del museo. Todo eso aparece en un momento determinado, zonificado y valorado a partir del reconocimiento de que el edificio supone una serie de agregaciones parcelarias que se han reestructurado bastante inteligentemente en su momento, bastante eficazmente, y que genera una convivencia con un muy razonable número de espacios abiertos, de patios, etcétera, con los cuales se conjugan, bueno, pues unas dimensiones arquitectónicas recorribles, etcétera. Bien, ¿no? Evidentemente hay escalas, hay que valorar las dimensiones de las piezas que se puedan ubicar respecto del edificio. Evidentemente no tenemos la iglesia del museo ni esas cosas, pero está en otro caso. Y, por supuesto, ver el tratamiento que en 2013, después del informe, nos ha dado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para Monsalves, y que libera por completo la biblioteca. Vemos que la antigua biblioteca pública queda absolutamente liberada, en ese caso, es decir, la parcela es única, reconocen ya la parcela como una sola, las unen. Cuando hicimos el informe todavía eran 2 parcelas, pero ya aquí el plan, sí, el sector ya lo reconoce como una, pero le libera de todo nivel de protección. Aparece como sin protección, mientras que le otorga el nivel B, que habla, habla de obras menores, normalmente el nivel B de protección, y que son tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y recuperar el estado original, etcétera, y siempre obras de reforma menor encaminadas a un cambio de uso o la modernización del que dispone, con lo cual entendemos que estamos dentro de lo que se requiere. Aquí estarían algunas imágenes de esa secuencia de espacios, de patios, de juegos de cubiertas, etcétera, de desarrollos del edificio, más aquí hacia Alfonso XII. El resumen de las superficies habla de un convento de la Merced que tiene 3.070 metros cuadrados de exposiciones permanentes y podría alcanzar, bueno, habría que ver evidentemente la viabilidad ya entrados en un proyecto, ¿no? Pero se podía llegar a 4.970 metros cuadrados y con las temporales pasar de 255 cuando no capturamos, por ejemplo, parte de la sala quinta, como ocurre ahora, ¿no? Con la exposición de Pedro Roldán, hasta 1.220 no sería complicado. Y incrementar los servicios al público grandemente. Esto es muy importante, ¿no? El que no haya aulas de educación, el tema de las bibliotecas, tantas cosas, es decir, meter a la sociedad más en el museo, que es lo que, luego voy a traer un ejemplo francés, pues ha conseguido. Y entonces, bueno, servicios internos también crecen. Vemos que hay un crecimiento, lo tienen, repito, fácilmente accesible. Estos datos de un estudio que era ya de 2005, ¿no? Y bueno, para transformar el museo hay que diseñar estrategias, ¿no? Con la doctora Clara Mosquera hemos trabajado el tema de las ampliaciones de los museos, ¿no? Con la ayuda del museólogo francés Dominique Poulot también hemos hablado mucho de estas cuestiones, ¿no? De cómo puede haber intervenciones parciales, puede haber que son las que probablemente merezca el Museo de Bellas Artes, parciales, ¿no? Estrategias programáticas, de centralizar, de descentralizar o de expandir, y ahí está el caso nuestro, de estrategias de implantación y de un resultado museográfico nuevo, ¿no? Como verán, la diversidad de posibilidades en las estrategias recientes son muchas. Tanto adecuar los espacios exteriores de los museos,
rediseñar sus accesos, mejorar las fachadas y envolventes por tantas cuestiones técnicas, reinstalar la exposición y su nueva museografía, disponer espacios culturales, servicio de atención, renovar espacios internos y reservas de colecciones que igual a veces hay que externalizar, ¿no? En las implantaciones hay muchas posibilidades. Ya hemos comentado que la ampliación horizontal del edificio existente es imposible, ¿no?, en la manzana que tenemos lógicamente. Adición de un nuevo volumen tampoco cabe, adosado. Pero sí reutilizar otros edificios existentes, ¿no?, hasta llegar a una pequeña expresión que es la del museo como campus, ¿no? Sería... Y, en fin, que el resultado museográfico sea el de un nuevo espacio monográfico de Museo de Bellas Artes de Sevilla, aunque sea diverso en sus poblaciones, ampliándola permanente, con nuevas áreas de temporales, como pedía nuestro informe, espacio de servicio, interconexión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso da muchos mecanismos de transformación, ¿no?, que son a veces mutaciones o son estratos, capas que se van superponiendo en la historia del museo. Y podemos adaptar, podemos extender o ampliar, que es en lo que hemos incidido cuando hicimos este trabajo, que algún eco ha tenido y bueno, pues evidentemente habrá que trabajar en restaurar, en recuperar, en rehabilitar, en modernizar. Todo ello va a formar parte de la familia de operaciones que necesitaría el Museo de Bellas Artes en su ampliación y una serie de posibles cuestiones de retorno, ¿no?, de reutilizar, de reconquistar, de reapropiar, de reconvertir, de resignificar, recalificar y de, ¿por qué no?, reinventar, ¿no? En muchas ciudades europeas se han concebido barrios y distritos museísticos densos, ¿no?, como la Isla de los Museos de Berlín, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Ahí están los trabajos de Chipperfield, entre otros, ¿no?, para el Pérgamo, para el Altes o el Neues, ¿no? También es otro importante el Museum Plain de Ámsterdam, donde han trabajado arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz en el Rijksmuseum, o el Stedelijk Museum, o el Van Gogh Museum que vemos abajo, de un arquitecto japonés, ¿no?, lo que habla de esa diversidad. Con cierto debate, las transformaciones en el entorno del Museo de Historia del Arte de Viena, ¿no?, de Fischer von Erlach y de su hijo, ¿no?, con las piezas de Oettner y Oettner que vemos ahí, las dos piezas, ¿no?, modernas, ¿no?, pero que constituyen todo un sector museístico que ha inundado la oferta. Tenemos el Paseo de las Artes en Madrid, ¿no?, que es todo un conglomerado. Hablábamos antes de ese eje oeste-este, oeste-oeste, con multitud de equipamientos culturales que pueden trabajarse más colectivamente y donde el Museo de Bellas Artes debe ser un factor dinamizador, ¿no?, evidentemente. Aquí está, pues desde Thyssen, Casa Forum, Reina Sofía, Prado, etcétera, al propio Prado concebido como campus, es decir, ampliarse con otras estructuras, con las que hay conexión, como Jerónimos, tema de la administración también, o están exentos y más alejados, ¿no?, como el Casón del Buen Retiro o la próxima del Salón de Reinos, ¿no? Es un modelo diferente del que ha optado, por ejemplo, uno de los museos mejor dotados institucionalmente y económicamente, que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿no?, con 3 organismos que los 3 ponen el 33,33% en cada partida, fielmente. Y que parte, bueno, pues de un edificio que fue monumento ya hace mucho tiempo, el Museo de Bellas Artes, ¿no?, y que ha tenido ampliaciones en años 63 al 70, modernas, y otras posteriores como las de Luis María Uriarte, que ahora tiene otra ocasión de hacerlo, pero siempre sobre una misma pieza. En este caso es sobre una misma pieza, y la última, pues, de Foster, igual que en el Salón de Reinos del Prado. Foster también repite ahora en Bilbao, y que conlleva incluso un plan especial de ordenación urbana para el museo. Es decir, el compromiso de la ciudad, del urbanismo de la ciudad con la ampliación del museo, es algo que debe de estar en estos casos. En estos casos es necesario. Tratamiento de viales, superficie, etcétera, pero también de revisión posiblemente del planeamiento a través de un plan especial, de afinar un poco lo que el sector 8 dice, ¿no? Yo creo que ellos lo han hecho recientemente, en 2020, ¿no?, al compás del proyecto ya ganado por Foster y Uriarte, ¿no? Estos son algunos dibujos relativos a esas formas de crecimiento del mismo de Leandro Cámara, del arquitecto y patrimonialista Leandro Cámara.
Y bueno, por poner casos españoles, por ir cerrando, casos españoles, el del Museo de Pío V de Valencia, que es el actual Museo de Bellas Artes. Se fueron del Carmen, se fueron después de la Guerra Civil, en los años 40, pues ya no cabía, estaba destrozado el exconvento del Carmen, y se fueron a otro exconvento, en este caso los clérigos regulares menores, que era la orden que estaba aquí cerca, en Mateos Gago, era Espíritu Santo, actual parroquia Santa Cruz, era esa orden, ¿no? Y si se fijan en el planito de la izquierda abajo, pequeño, y luego lo que ha crecido, que ahí lo vemos, de Manolo Portacelli y un compañero, las sucesivas bases, ha sido un crecimiento por fases, ha sido un crecimiento, una colaboración sostenida. ¿Por qué no llegar a esos acuerdos entre el gobierno valenciano y el ministerio, y se va progresando en la definición? Vamos avanzando. Eso es lo que ha hecho sostenidamente Valencia, que no es una ciudad inmensa, es Valencia, un poquito más grande que nosotros, ha hecho con su Museo de Bellas Artes. En este caso, en una fórmula compacta, urbanamente compacta. Acudo para cerrar los ejemplos y ya termino con el Museo de Arte de de Nantes. Bueno, pues tras el decreto de Chaptal de 1804 se crea allí un museo que demuele la visitación, el convento, pero mantiene la capilla de los oratorianos, cerca de la catedral, que está a la izquierda. Bueno, pues ahí Stanton Williams ha hecho una serie de interconexiones entre los edificios. Ha modernizado el edificio neoclásico, cuyo proyecto vemos aquí a la derecha, ha creado el edificio del Cubo y extensiones subterráneas y pasos elevados. Ha producido distintas respuestas urbanas que incluso atraviesan una calle. No atraviesan una manzana, pero casi alcanzan otra manzana, ¿no? Aquí vemos la resolución de los mismos. Y bueno, algunas imágenes también que se ven los pasos bajos y altos, aquí algunos pasos altos. Este es el resultado y bueno, un poco cómo se publicita en su web, y los temas de accesibilidad son muy importantes, la inclusividad, los niños, discapacidad, etcétera, movilidad, para ese juego, ese recorrido de un museo que tiene tratamiento urbano, que se ha ido ampliando. Mientras acababa... Este museo se ha hecho y se ha acabado después de que hiciéramos el informe nosotros. Les ha dado tiempo a todo, a pensarlo, a hacerlo, a ejecutarlo y a tener estadísticas sobre el mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, y es un museo potenciado por la ciudad, no olvidemos, con apoyo del Gobierno de la República, pero también. El Ministerio ha editado esta estadística de museos del año 22. En Andalucía tenemos 167 museos y colecciones museográficas, con más de 6 millones de visitantes. Esto da una media de 40.000 personas de media. Sí es importante que veamos que los visitantes extranjeros son un 14% en Andalucía. En Canarias son hasta un 20%, en Madrid un 26% los extranjeros, en la Comunidad Valenciana un 19%. Es decir, que los visitan muchos andaluces. Esto es importante por el rasgo de lo local y de lo urbano que queríamos insistir. Me he ido a las estadísticas de la Junta de Andalucía. Del 22, no las tengo más nuevas. Todos esos usuarios del 22, que coinciden con los otros, marcan que en la Alhambra, en el Museo de la Alhambra, que no son los 2 millones y algo de la Alhambra, lógicamente, tenemos 399.045. Luego el Arqueológico de Córdoba, luego el vecino Bellas Artes de Granada, lógicamente juegan a otra liga. Pero Bellas Artes de Sevilla está con 243.546 visitantes a pesar de todo. Y le sigue otro de Sevilla, el CAC, dentro de los que gestiona la Junta de Andalucía. Pero voy al caso de Francia. Nantes es una población de 323 habitantes, 323.000, la mitad que Sevilla. Su área metropolitana alcanza el municipio de Sevilla. ¿Cuántos han visitado en 2023 ese museo renovado? 422.328 personas. Un museo trabajado con nuevos conceptos, modernizado. Fíjense las cifras. Cuando antes apenas llegaba a los 160.000. Es decir, en el periodo antes de que se reabriera. Después de la pandemia, al superar la pandemia, ya estaba en los 400.000. Y está en los 422.000. Y no se llena de turistas, evidentemente extranjeros. Ellos lo marcan, 72%
frente al 69 son de la región y el 54 de las locales, visitantes locales. Es decir, que ha habido un incremento por una aceptación de la población de que necesitaba modernizarse su museo. No sé si evolucionará tan positivamente después, pero por lo menos llevan 6 años de estadísticas muy positivas, ¿no? Y bueno, mientras, pues decir que la arquitectura del museo desde el Ministerio de Cultura ofrece estos datos. Ofrece los datos de que en los museos de titularidad estatal con gestión transferida hay 26 museos con un edificio. ¿Piensan ustedes que ese es el de Sevilla? ¿Uno de esos 26? No. No es de los 18 con 2 edificios. Está entre los 15 museos con 3 edificios. Lo he marcado ahí en amarillo. Tiene 3 edificios, porque para el Ministerio, cuando hizo esta estadística, tenía el exconvento, Monsalves y la biblioteca. 3 edificios. Y si entramos hoy en día en la arquitectura de los museos del actual Ministerio de Cultura, vemos aquí el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Vemos el plano y aparece, fíjense, localizado el museo con 2 sedes. Aparece el museo y Monsalves. Está ahora mismo puesto, ¿eh? Está ahora mismo puesto. No sé qué es lo que espera alguien en algún sitio para que esto se pueda interconectar y que ese paisaje histórico urbano adquiera el pleno desarrollo de una institución que lo caracteriza, que lo cualifica, cuál es el Museo de Bellas Artes de Sevilla desde 1840 por ahí aproximadamente. Entonces, yo confío en que este sencillo papel, cuando esté en nuestras manos, suponga una entrada emocionada a una experiencia que nunca olvidaremos, que sea la de un Museo de Bellas Artes en plenitud. Con este sencillo papel tengamos acceso a todo eso y que sea por lo más pronto posible. Muchas gracias. Bueno, disculpen que me he alargado un poquito, pero teníamos muchas cosas que contar. No sé si alguien quiere alguna cuestión o... Ya repito, los documentos están accesibles, tanto toda la producción que el museo emite, obviamente, como el informe de viabilidad de 2005, como el libro de 2007. Y para cualquier cuestión, pues estaremos siempre disponibles, ¿no? Sí. ¿De Monsalve entonces se va a realizar o empiezan otra vez con las disquisiciones que si se hace lo de las fábricas de tabaco de lo que era la universidad? ¿Se va a llevar a cabo lo de Monsalve? Hay unos determinados niveles de acuerdo que conocen bien algunas personas que están aquí presentes y que teóricamente comprometen al Ministerio a ponerse de acuerdo con la Junta de Andalucía a seguir adelante con la ampliación del Museo en Monsalves, evidentemente. Es lo menos costoso, el inmueble no cuesta nada, no hay que trasladar nada a otro sitio, para nada, por supuesto, y luego bueno, pues tiene un nivel de viabilidad bastante sostenible, ¿no? Ya hemos visto las ganancias de superficie y que desde un punto de vista patrimonial es poner al servicio de la ciudad un edificio que bueno, forma parte de nuestra historia. Conducido muchos pasos y sería muy triste que no llegara a tener ese nivel de reconocimiento, bueno, acompañado de una serie de obras que ahora mismo no podemos ver, ¿no? Es que forma parte de la historia de Andalucía, no solo de Sevilla, el inmueble de Monsalves. Sí. El acondicionamiento de Monsalves supondría duplicar la superficie del Museo de Bellas Artes actual. Un poquito menos, ¿no? Pero a ver si la tabla... Aquí.
Estaríamos, pues, depende de la cuestión, pues ya digo, en casi 2.000 metros cuadrados más de permanente, ¿no? Si tiene 3.000 es bastante, solo en permanente, pero es que sube mucho en las temporales, es decir, no llega a duplicarse, pero pongamos por caso que un 70, 80, por ahí puede ser. No tengo aquí, en este cuadro no tengo los números, pero son fáciles de hacer, ¿no? Es decir, pasaríamos de 9.305 de la Merced a 17.405, casi. No sé los números, de 9 al 17 el porcentaje, pero casi el doble, casi. Por cómo está concebido, es que, claro, la Merced tiene muchas pérdidas. Tiene muchos espacios que son amplios, son espaciosos, etcétera, pero si vamos a otro nivel de colección, con otra escala, etcétera, que lo tiene y que no está aprovechada, y sacar servicios, etcétera, o determinadas cuestiones internas, pues, y sobre todo dotarlo, que sea un museo dotado, que es que ahora mismo no está dotado. Es un problema para los grupos, para los niños, con toda la buena intención. Y se usa el patio del aljibe. Al final, el patio del aljibe es el espacio de recepción y depende de la estacionalidad y de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero salen aproximadamente, fueron estos los cálculos que hicimos, ¿no? De 9.000 a 17.000, por ahí. O sea que es sustantivo. Y obtener 8.000 metros cuadrados construido no es fácil, ¿no? Hoy en día, y están al lado, y redundaría en una mejor movilidad, ¿no?, de la ciudadanía, por ejemplo.